Hola chicos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy, en nuestra clase de biología, semana 4, veremos lo que es la especiación y las teorías actuales. Pero no sin antes comunicarles que al finalizar la clase habrá un quiz referente a la clase del día de hoy, así que por favor presten mucha atención. Bien, comencemos. La especiación y las teorías actuales. Las teorías contemporáneas sobre la especiación, basadas en la teoría sintética de la evolución, se centran en cómo y cuándo emergen nuevas especies. La especiación, el proceso mediante el cual una nueva especie surge a partir de una exigente, implica varios fenómenos, los cuales son diferenciación evolutiva, aislamiento reproductivo, acumulación de diferencias. Bien, diferenciación evolutiva tenemos que es un grupo de individuos dentro de una población experimental, cambios evolutivos que los distinguen del resto, aislamiento reproductivo. Este grupo se vuelve incapaz de reproducirse con la población original, debido a barreras físicas o temporales, como la separación geográfica o la sincronización reproductiva diferente. Acumulación de diferencias. Con el tiempo, las diferencias evolutivas se intensifican hasta que la reproducción entre los dos grupos se vuelve infructuosa o produce descencia estéril, marcando la formación de dos especies distintas. La teoría evolutiva aceptada sostiene que todas las poblaciones de especies actuales se originaron a partir de ancestros comunes a lo largo de la evolución. La biodiversidad actual se considera el resultado de especiaciones sucesivas desde los primeros seres vivos en la Tierra, hace aproximadamente 3.850 millones de años. Bien, antes de ver las teorías que son el gradualismo y el puntualismo, veremos un breve video sobre las especies y la especiación. Así que agradecería mucho su atención. Definir qué es una especie ha sido uno de los más grandes dilemas para la comunidad científica, pues ninguna definición logra abarcar en totalidad a los organismos existentes. Una de las definiciones es el concepto fenético de especie, el cual dice que una especie es un grupo de organismos que tienen una apariencia similar y que parecen diferentes de otros grupos de organismos. Según este concepto, el parecido fenotípico es lo único que importa a la hora de identificar especies, pero se ha comprobado que la similitud morfológica no es suficiente para delimitar una especie de otra, pues los organismos pueden tener una apariencia similar pero diferir genéticamente, por lo que se recomienda realizar comparaciones genéticas en el momento de comparar organismos. Por otra parte, una de las definiciones más aceptadas en biología evolutiva es el concepto biológico de especie, donde se considera a las especies como grupos de poblaciones naturales que potencialmente pueden entrecruzarse y que están reproductivamente aislados de otros organismos. Una de las ideas centrales en esta definición es que para que puedan coexistir distintos organismos, deben existir barreras que limiten el flujo de genes entre ellas, es decir, mecanismos que impidan el movimiento de genes de una población a otra. En este contexto se podría entender la especiación como el proceso de formación de nuevas especies a partir de un ancestro común, gracias a barreras en el flujo genético entre poblaciones distintas, las cuales con el paso del tiempo acumulan ciertos criterios de especie, como lo presenta Queiroz en su artículo del 2007, como diferencias genéticas, ecológicas, fisiológicas, entre otras, a tal punto que resultan aisladas reproductivamente y son considerados especies distintas. Bien, chicos, espero el video haya sido de su agrado. Sigamos con el tema, el gradualismo y el puntualismo. Gradualismo. El gradualismo es una teoría evolutiva que propone que las especies evolucionan de la siguiente manera. Acumulación de cambios. Una población de una especie experimenta cambios progresivos en respuesta a la adaptación gradual al entorno. Aparición de variedades y subespecies. La acumulación de cambios conduce primero a la aparición de variedades y subespecies antes de alcanzar el punto de especiación. Proceso gradual a lo largo de miles de años. La formación de nuevas especies es un proceso lento y gradual que se desarrolla a lo largo de miles de años. Sin embargo, esta teoría enfrenta críticas significativas debido a la escasez de fósiles que representen los supuestos pasos intermedios entre especies. Los defensores del gradualismo argumentan que las condiciones específicas de fosilización han limitado la formación de fósiles representativos.
Bien, y respecto al puntualismo, por otro lado, el puntualismo formulado por Gould y Erdős presenta una perspectiva diferente. Estabilidad en un ambiente constante. Una población de una especie que reside en un ambiente constante permanece estable y sin cambios a lo largo del tiempo. Especiación en una porción pequeña de la población. La especiación ocurre en una porción pequeña de la población que por diversas razones se ha quedado aislada en un entorno diferente. Cambios bruscos en periodos cortos. Contrario al gradualismo, los cambios evolutivos no son graduales, sino que ocurren de manera abrupta en periodos cortos, a menudo de cientos de años. La teoría puntualista proporciona una explicación para la falta de fósiles que muestren cambios graduales, aunque los proponentes del puntualismo lo consideran como la teoría principal. No descartan la posibilidad de que el modelo gradualista puede aplicarse en casos específicos. Tipos de selección natural. La selección natural, un proceso inevitable que afecta a todos los seres vivos, opera de diferentes maneras en función de cómo afecta la distribución de la variabilidad dentro de una población. Aquí se describen tres tipos principales de selección natural: normalizadora, disruptiva y direccional. Selección normalizadora. En este caso, los individuos con características intermedias son favorecidos, ya que los permite adaptarse mejor al entorno. Por el contrario, el ambiente desfavorece a los individuos con características extremas. Un ejemplo sería un entorno en el que tanto los individuos altos como los bajos están en desventaja, lo que conduciría a una población con individuos de talla mediana. Selección disruptiva. A diferencia de la selección normalizadora, la disruptiva favorece a los individuos las características extremas en detrimento de aquellos con características intermedias. Este tipo de selección puede resultar en la creación de dos especies distintas, siguiendo el ejemplo anterior. En un entorno disruptivo, los individuos altos y bajos serían favorecidos, mientras que los individuos de talla media podrían desaparecer. Y por último tenemos selección direccional. En la selección direccional se favorece el aumento de individuos con una de las características extremas, provocando que con el tiempo la población cambie hacia ese extremo favorable y los individuos con otras características dejen de existir, perdón. Siguiendo el ejemplo, si una talla alta es más favorable en un ambiente, la población eventualmente estaría compuesta principalmente por individuos altos, mientras que los bajos y medianos podrían desaparecer. Bien, proceso de especiación y deriva genética. Proceso de especiación. El proceso de especiación es esencial en la evolución de las especies y da origen a unas nuevas formas biológicas. A continuación se explorarán los elementos clave de este fenómeno. Aislamiento reproductivo. La formación de nuevas especies a través de la selección natural requiere la presencia de un aislamiento reproductivo entre grupos de individuos. Cuando dos grupos no pueden reproducirse entre sí, se evita el intercambio de material genético, llevando a la diferenciación y la formación de distintas especies. Mecanismos de especiación. Los procesos de especiación se dividen en dos categorías, según la formación de barreras, el tiempo requerido y la influencia de la selección natural. Especiación por divergencia y especiación alopátrica. Especiación por divergencia ocurre de manera gradual y se subdivide en modelos como alopátrico, simpátrico y parapátrico. Especiación alopátrica inicia con la aparición de una nueva barrera geográfica que divide a la población, impidiendo la reproducción inicialmente. Y por último tenemos la deriva genética. La deriva genética, un fenómeno diferenciado de la selección natural, se refiere a la pérdida aleatoria de diversidad genética en una población. Actúa de manera más intensa en poblaciones pequeñas y suele ocurrir en situaciones de efecto fundador o cuello de botella. Bien, selección natural versus selección artificial. La selección natural y la selección artificial son dos fuerzas que influyen en la evolución de las especies, pero se diferencian en el agente impulsor y el grado de intervención. Selección natural. La selección natural es un fenómeno espontáneo en la naturaleza. En este proceso, los individuos con características adaptativas tienen más éxito en sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus rasgos a las siguientes generaciones.
La selección natural no está dirigida por un agente externo y resulta de la interacción entre los organismos y su entorno. A lo largo del tiempo, conduce la adaptación de las poblaciones a su ambiente. En cambio, la selección artificial es un fenómeno impulsado y controlado por el ser humano. En este proceso, los humanos eligen conscientemente características beneficiosas y fomentan su expresión en la reproducción selectiva, eliminando rasgos no deseados. Este fenómeno es evidente en prácticas agrícolas y ganaderas, donde se seleccionan plantas y animales con ciertas características deseables. Sin embargo, la intervención humana puede llevar a una disminución de la diversidad genética, aumentando el riesgo de enfermedades hereditarias. Un ejemplo de selección artificial sería un caso destacado de la selección artificial es la creación de razas de perro a lo largo de miles de años de domesticación. A través de cruces selectivos, los humanos han generado hasta 800 razas diferentes, aunque esto ha permitido obtener características específicas como temperamento y apariencia. La preferencia por razas puras puede llevar a la deriva genética artificial y a una disminución de la diversidad genética. Este proceso aumenta el riesgo de enfermedades hereditarias en estas poblaciones caninas. En conclusión, mientras que la selección natural opera espontáneamente en la naturaleza, la selección artificial refleja la influencia consciente de los seres humanos en el proceso evolutivo. Aunque puede ser beneficiosa en ciertos contextos, como la mejora de cultivos y ganado, la selección artificial también conlleva riesgos asociados a la pérdida de diversidad genética, como se observa en la raza de perros. Las pruebas de la evolución. Las pruebas de evolución, registro fósil. Darwin fundamentó su teoría de la evolución en la observación de especies y el estudio de fósiles. A lo largo del tiempo, los científicos han reunido diversas pruebas que respaldan la evolución, siendo el registro fósil una fuente crucial. Las principales pruebas actuales incluyen el registro fósil, la anatomía comparada, la embriología comparada, los estudios de ADN y la biogeografía. El registro fósil, el estudio de fósiles proporciona información sobre especies extintas debido a cambios en su hábitat o evolución hacia nuevas especies. A pesar de su importancia, el registro fósil representa desafíos en su interpretación, como lo pueden ser el registro incompleto, la dificultad de datación y tipo de restos fósiles. A pesar de estos desafíos, el registro fósil sigue siendo una valiosa ventana al pasado, revelando cambios evolutivos y permitiendo reconstrucciones históricas a pesar de sus limitaciones. Bien, y para finalizar, aquí tenemos el quiz mencionado al inicio de la clase, en donde trata sobre la clase que acabamos de ver hoy. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en próximas clases. Muchas gracias.